Eso es lo que hay. Entonces, ¿de cuál oración estás elevando a Dios? ¿De cuál? Vamos a ver también cómo oramos en el Espíritu. ¿Sabes cómo orar en el Espíritu? Ahorita voy a hacer preguntas a ver si es cierto. A ver si es cierto que oran en el Espíritu. Bueno, la primera oración, hermano. Mire, ¿sabe cómo es esto? De lo que le hace falta a la iglesia es esto. Tenemos una vida, vamos a llamarlo de esta manera, una vida de oración, una vida de convertidos. Pero muchas veces algo falta en nuestras vidas. Algo por arreglar falta en nuestras vidas, ¿sí? Yo decía, Señor, ¿qué es la oración? Hay muchas cosas, pero el tema de la oración, para no meterse en otra línea. Pero ¿sabe cómo pasa? Toda la alabanza, por esas cosas que se me olvidan luego, porque sí, se me olvidan. Se me olvidó afinar la guitarra. Y toda la alabanza la toqué la guitarra desafinada. Y hasta el final la arreglé en el último canto. Pero dice, tu vida de hijo de Dios o de cristiano, siempre hay cosas que no alcanzas a hacer bien. De hecho, no las haces bien, ¿sí? Hasta que al último las vienes entendiendo y comprendiendo y haciendo. ¿Y por qué no se hacen desde el principio? Por las prisas, por el olvido, por la indiferencia, por la apatía, por la negligencia. Sí, la verdad. La verdad. Hay cosas importantes que tienes que hacer. Y es buscar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Y como tienes tú en mente, en tu corazón, buscar a Dios, porque es lo más importante que debe ser en tu vida. Ahora, como hijos de Dios lo decimos. Como hijos de Dios, lo más importante que debemos de hacer. Pero surge una urgencia. Y en esa urgencia, por hacer, cumplir o llevar a cabo esa urgencia, se deja de hacer lo más importante. ¿Sí entiendes esto, verdad? ¿Qué es lo más importante? Buscar el reino de Dios y su justicia. Pero cuando surge un imprevisto, se tiene que hacer eso y deja uno lo más importante de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda que Jesús le dijo a los fariseos? Vuelan el mosquito y se tragan el camello. Las cosas pequeñas, tienes cuidado de las cosas pequeñas, de arreglarte, bañarte, sí. Pero las más importantes no las haces. Tienes cuidado de las cosas pequeñas, pero la más grande es buscar la presencia de Dios en tu vida, hermano. Y eso se logra solamente a través de la oración. Solamente a través de la oración se logra. Y muchas cosas tú lo entiendes y ha habido en tu vida. La oración, para que entraras al reino de Dios, ¿cuál fue la oración? Que si confesares. Empezó con una oración. Tu vida dentro del reino de Dios empezó con una oración. Amén. Qué tremendo, hermano. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 7 al 11. Primera de Crónicas 7 al 7 al 11, sí. Primera, dijimos, ¿verdad? Primera de Crónicas 16, verso 7. 16, verso 7 al 11. Es un salmo en Primera de Crónicas, hermano. ¿Sí? Aquí metieron un salmo ahí. ¿Ya lo tiene alguien por ahí? A ver, hermano. Dice, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf, de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras.
cantad a él, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscad su rostro continuamente. Miren, ustedes saben que hay canciones, cantos que cantamos que son oraciones, ¿sí? Renuévame, Señor. Esa es una oración cantada, mas no es una canción que adore a Dios. ¿Ven? Es diferente. Es una oración pidiendo al Señor que te renueve, ¿sí? Te adoramos, Cristo te adoramos. Sí, esa sí es la oración. Entonces hay oraciones cantadas, y eso hizo mucho David. Todos los salmos fueron oraciones cantadas al Señor, ¿sí? Dice bien, este salmo expresa, este es un compuesto de salmos, la manera en que David exaltaba la misericordia de Dios y las grandiosas obras por Israel constaba mayormente de alabanza y acción de gracias. Bajo el nuevo pacto, todos los creyentes son sacerdotes ante Dios. Eso dice 1 Pedro capítulo 2, versos 5 y 9. Y como tales deben ofrecer el servicio espiritual de alabanza y acción de gracia a Dios. Porque dice Hebreos 13, 15, así que ofrezcamos a Dios por medio de Cristo, por medio de Él, Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, la alabanza y la adoración de los creyentes debe ser en palabra y en obra. Palabra y en obra, que lo que digas tiene que también hacerlo. Y son aceptables a Dios solo mientras ellos estén consagrados a su palabra y no se conformen al mundo. Tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, Señor, en ti confío. Padre, mi vida está entregada a ti, yo haré tu voluntad, pero afuera es la tuya. Entonces tu alabanza no está de acuerdo a tus obras, ¿sí? Tu oración no está de acuerdo a cómo tú estás actuando, porque acuérdense que hay oraciones, como esas oraciones dijimos, vanas, sin ningún sentido. Dice que no llega hasta, sí, porque no, Dios lo dijo, yo haré los cielos de bronce donde no pase la oración, por el pecado, hermano, ¿sí? Por el pecado. Y David comenzó a clamar a Dios por mano de quién. Aclamar es gritar, ¿verdad? Aclamar a Dios a través de sus hermanos. ¿Qué hacían sus hermanos? Asaf. Alabar a Dios, eran los cantores, ¿sí? Dice, invocad su nombre, den a conocer a los pueblos sus obras, cántenle a Él, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloriénsense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, busquen a Dios y busquen su poder, busquen su rostro de vez en cuando. Continuamente. ¿Cómo? Diario. ¿Cuántos de aquí están haciendo así? No hay muchas manos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí no lo están haciendo? Luego no hay muchas manos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo constantemente, hermano. Constantemente, porque miren, un pastor me decía ayer, hermano, estamos sufriendo muchos ataques, pero yo estoy contando con la oración. Usted le dije, hermano, de día y de noche estamos orando. Sí, y yo sé que esto es porque Dios está levantando gente ahí y están llegando gentes ahí también, lo están pasando por pruebas. Eso, hermano, y tiene muchas ganas. Y sí, me reporta, hermano, pasa esto, hermano, pasa esto otro. Ahorita que dije, pasa esto, me pasó una sensación ahí terrible del otro que no quiere que... Sí, el Señor lo reprenda. Sí, rápido me molesta el enemigo, está pendiente. Pero han pasado cosas ahí y se le han dado indicaciones cómo hacerlo.
y vemos que están avanzando, ¿sí? Están luchando, pero está llegando la bendición, hermano, ¿sí? Aleluya. Y la oración debe ser constante. Yo oro por la iglesia de día y de noche, hermano. Día y noche estamos orando por la iglesia. Eso es muy bueno y necesario, pues. Miren lo que dice en el Salmo capítulo 65, verso 1 y 2. Salmo 65, verso 1 y 2. Lo repito porque la hermana que está en el teléfono dice que me grita, hermano, ¿cuál es la cita? Y no lo hago porque pues, está bien bajito, están viendo, y dice que estamos en, ¿cómo se llama? En alta voz. Salmo 65, verso 1 y 2. ¿Alguien lo tiene por ahí? Léalo, por favor. Tuya es la alabanza en Sión. Y, oh Dios, y a ti separarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. A ti vendrá toda carne, dice, ¿verdad? Sí. A ti vendrá toda carne. Mire, hermano, la oración es una necesidad universal. Toda la gente tiene que ser, hermano. Por eso va a ser hallado, la oración del justo va a ser necesaria en todo tiempo, en todo momento. Y toda la gente es necesaria la oración. Tiene que orar, ¿sí? La necesidad universal de orar, ¿sí? Vamos a ir tantito, hermano, en Oseas capítulo 14, verso 1 y 2. Oseas capítulo 14. Dios. 14, ¿sí tiene, verdad? 14, 1 y 2. Aleluya. ¿Quién lo tiene? Los pongo a leer porque a lo mejor en su casa no leen. ¿Qué dice, hermano? Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Mire, hermano, esta es una súplica. Esta es una súplica para que Israel regrese a Dios. Encuentro yo, hermano, que ayer me decía mi hermana, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Por tantos problemas que tengo. Es un error muy grande, hermano. No te salgas de la iglesia. Yo le dije a mi hermano Toño, les he dicho a ustedes, y no lo presento, ahorita lo presento. Una persona se sale de una iglesia, pero se va a otra, está bien. Se sale de una cobertura humana y se va a otra cobertura humana. Pero lo más terrible es que salga de la cobertura de Dios. Ahí es donde está lo grave y lo terrible. No se salgan de la cobertura de Dios. Satanás está esperando eso. La persona se sale. Y vamos a estar orando para que no lleve a cabo eso que dice, ¿verdad? Porque hay veces que los problemas son muy fuertes, muy grandes. Y dicen, tiro la toalla. Si en Cristo tienes pruebas, tienes luchas, tienes ataques, qué sé yo, imagínate afuera. ¿Qué va a pasar si estás fuera de la cobertura de Dios? Nada bueno. Ahí está un personaje que está con apariencia de león para devorarte. Y ese es Satanás. Está esperando. Anda alrededor. Aleluya. Tremendo, hermano. Sí. Dice una súplica: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. No es la culpa de Dios, es por el pecado, hermano.
de hechos por el pecado, porque así lo dice la Escritura. Lleven con ustedes palabras de súplica y vuelvan a Dios y díganle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, o la alabanza. La alabanza. Lleven, es como decir: hermana, tú saliste, hermano, tú te saliste de la cobertura de Dios, tú te saliste de la comunión con Dios. Regresa y dile al Señor que te perdone, ¿sí? Lleva palabras de súplica, de ruego. Señor, ten misericordia, ¿sí? Pero mire qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios, que te recibe aún, aunque hayas hecho lo malo. Fíjate lo que dice el verso 4. ¿Qué hace el Señor? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión. Él perdona pecados y borra rebeliones. Amén. ¿Sí? Aunque sus pecados fueron la causa de su caída, todavía los israelitas tenían la oportunidad de arrepentirse y volverse al Señor. Pero Dios quería más que los sacrificios sin sentido que habían estado ofreciendo. Quería que ellos ofrecieran palabras que salieran de su corazón. ¿Palabras de qué? De obediencia. Palabras de alabanza. Palabras que mostraran un cambio de actitud del corazón. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Palabras de absoluta confianza en Él. Palabras como esas resultarían en obras que agradarían al Padre. ¿Sí? Pero ¿cómo debemos llegar? Palabras de obediencia. Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero alabarte con todo mi corazón. Cuando tú alabas a Dios con todo tu corazón, hay una llenura que produce el Espíritu en tu vida, hermano. Cuando le cantas con todo tu corazón, con la libertad que Dios te ha dado, ¿sí o no? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Dios te ha dado la libertad de cantarle, de aplaudirle, de danzar delante de su presencia, porque a una danza le agrada a Dios. A Dios le agrada que tú le grites. Él no es nervioso, hermano. Él, mientras más le griten, mejor. Ahí me dice: ay, ese predicador, ¿qué gritó? Pues ¿para qué tanto grito? Si dice: si clama a mí. Cuando estamos orando, estamos gritando, hermano. Aleluya. Bendito Dios. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, hermano. Aleluya. Vamos a ver ahí en Lucas capítulo 11:9. Lucas 11:9. Lucas 11:9 al 13. Amén. ¿Qué dice mi hermano? Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Hasta 13. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Aleluya. Gloria a Dios. Hace 8 días llamamos al altar para que quisiera recibir el bautismo del Espíritu Santo. 5 pasaron, ¿verdad? 3 no recibieron. 12. ¿Está el bautismo ahí? No está el bautismo. Allá está. Ahora, hermana. Sí, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el bautismo. ¿O ya se fue? El bautismo está ahí. Ustedes que tienen que hacer es ejercitar el don. Ejercitar el don del Espíritu Santo. El bautismo de Dios, pues.
No es uno de los dones, es un bautismo. Entonces ustedes tienen que estar orando, pero vamos a ver por qué es necesario el bautismo en el Espíritu, hermano. Y tenemos que buscarlo y tenemos que anhelarlo. Si tú lo pides, en cualquier momento te puede llegar. Sí. Muchas veces necesitas que te llamarte aquí adelante. Sí. En tu casa lo puedes recibir. Sí. Pero necesitas anhelarlo, amarlo, desearlo. Amén. Bien. Entonces, dice aquí, si ustedes son malos, cuánto más nuestro Padre Celestial es bueno para darnos el Espíritu Santo cuando se lo pidamos. Amén, hermano. Bendito Dios. Vamos a ver ahí en Mateo 26, 37. Mateo 26, 37. Al 43. Adelante, hermano. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y verás conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Hasta qué? Hasta el 43. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hasta ahí. Debemos hacer lo que la Escritura dice, ¿verdad? Amén. Los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, si tú te duermes en la iglesia, es bíblico. Debes de dormirte. Oh, Entonces, mire, hermano, la oración pasiva produce sueño. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos han estado orando y se han quedado dormidos orando? Más allá, antes una vez. Sí. Ajá. Mire, hermano, hay un peligro en eso. Yo se los he compartido en los inicios de la carrera, ¿verdad? Tenemos una carrera por delante que tenemos. Yo empecé a dormilarme y yo me estaba escuchando orar, pero cuando estaba orando al revés. No les puedo decir qué es lo que estaba orando, pero estaba hablando lo contrario. ¿Sí? Entonces me espanté. Pues estaba entre Señor, mi Padre, Señor, y empecé que estaba orando mal. Y entonces me alerté, dije: no, esto no está bien. Porque mira, acostumbramos a orar en la cama. A una mano aquí. Y te da sueño, ahorita estás cabeceando ahí. Yo me espanté, dije: qué bueno que me espanté. Hermano, desde ese día jamás volví a orar así, de esa manera. Y yo les digo otra vez de chistoso, ¿no? Porque dos estaban orando. Uno decía: quiero unos tacos. Quiero unos tacos. Tenía hambre. Pero el otro estaba más tremendo. ¿Sabes qué decía el otro? Mándame un diablo. Mándame un diablo. Ni de eso, diablo, ni de eso. Ni de eso, no. ¿Quieres que te mande un diablo? No, ni de eso, Mira, es que tiene su patente el diablo en muchas cosas. A un carrito no le dicen el diablo. A unos ganchitos que ponen en la luz no son diablos. ¿Sí? Hay muchos, tiene su nombre, su patente ahí, el enemigo. Entonces, mi hermano, la oración pasiva duerme. Ellos estaban, me imagino que estaban sentados cuando Jesús los dejó.
Porque si hubieran estado de pie, se hubieran caído, se hubieran dado una escalabrada, ¿eh? Entonces estaban orando descansaditos. Cuando te pase eso, hermano, tú levántate, toma agua, échate agua en la cara y empieza a orar. Recorre ahí tu habitación, si es en la habitación. Se ora mejor caminando, hermano. Sí, orar. Sí, orar. Sí. Oras de esa manera para que no te duermas. No, y es bien. Es con el poder de Dios. Se los recomiendo. Sí, hay poder en la oración. Sí. Ahí está la intensidad. Pero cristianos derrotados, fracasados, en la ruina, es aquel que no ora. Aquellos que se han regresado es porque no oran. Y el que retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, hermano, fíjate bien, cuando una persona deja el camino de Dios, es una cobardía. Y debemos de pedir al Señor fortaleza, porque el diablo tienta al que se deje, y él va por todos, y él quiere a todos allá abajo. ¿Sí? Dios quiere también todos, pero ahí arriba. ¿Sí? No hay abajo. ¿Sí? El camino del justo es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Entonces el infierno está acá abajo, ¿verdad? Bien, vamos allá adelante, hermano. Lucas, vamos a otra vez a rezar a Lucas capítulo 21, verso 29. Lucas 21, 29. Gloria a Dios. 21, 29 al 36. Adelante, hermano. También les dijo una parábola: mirad a la higuera y a todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de tontería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Allá está ahí. Hasta ahí. Fíjese, hermano, quiero hacer una pregunta. Dice aquí el 31 que nosotros, hasta nosotros, dice, cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Las cosas que está hablando un poco antes, que las potencias de los cielos serán conmovidas, que va a haber bramido del mar, de las olas, los hombres van a desfallecer por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y dice, cuando sucedan estas cosas, sepan que el reino está cerca. Estas cosas ya están en el mundo, todavía falta que haya más cosas. Faltan rumores de guerras, terremotos, hambres. a ver, señales en el sol, en la luna, también en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, ¿ya hay? Ya. Confusión a causa del embaramiento del mar, tsunamis, Sí. llévalas a las casas, desfallecían los hombres por el temor. Todas esas cosas, hermano, ya están. Ahora, ¿qué tan cerca está el reino de Dios? ¿Qué tan cerca? Muy cerca. Entonces, hermano, como ya está cerca, fíjate bien, ¿cuál es la forma de escapar de las cosas que están por venir? Permanecer en Dios, firmes, orar sin cesar. Orar sin cesar, permanecer fieles. Aquí dice, miren por ustedes mismos, el verso 34, miren por ustedes mismos, no mires por el vecino, mira por ti mismo. Ese es un error, la gente está viendo más al vecino
Sí. Mira, el vecino no se santifica, mira lo que anda haciendo. No, deja al vecino, tú. Mira por ti mismo. La Tú no vas a dar salvación cuentas es de tu individual. vecino. Es personal, individual la salvación. ¿Qué quiere decir la palabra esa en esto, hermano? Que tenemos que santificarnos. Tenemos que luchar con la carnota. ¿Sí o no? La verdad, hermano. La carnita es muy suavecito. La carnota. Dijo que hermanos somos hermanos en el espíritu, pero no en la carne. Tanto. Sí, porque ahí le dijo que como era hermano, pues bueno, le regaló el kilo de carne. Dijo al otro, a fin que me lo regale el hermano, voy a pedirle 2 kilos. Y le pido 2 kilos. Y se va, le dije, hermano, me debes 2 kilos de carne. Que somos hermanos en la fe, en el espíritu, pero no en la carne. Así es de que sí, tanto. ¿Estás en la carne o estás en el espíritu? A ver, ¿cuántos dijeron que en el espíritu? Los que levantaron la mano ya no mienten, ya no gritan, ya no se enojan. Le digo en el converso, sí, hermano, sí. Hermano, tú dices maldiciones, pues nada más cuando me enojo. Los que levantaron la mano vuelven a levantar otra vez. Están en el espíritu, están en la carne. Ya fueron menos manos. Ya fueron menos manos. ¿Por qué? Hermano, dice, miren por ustedes mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Embriaguez de qué? ¿Glotonería de qué? ¿Qué es la glotonería? La comedera. ¿Y el embriaguez? O sea, los cristianos se emborrachan. Otra vez más fuerte. Los afanes. A ver, hermano, porque la gente no te llena. Échale para acá. A ver, hermanito. Sí, porque. A ver. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los juicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Aún las preocupaciones, hermano, que vienen siendo aquí, los afanes, son los que no se tienen que cargar. No se tienen que cargar en tu vida. Las preocupaciones, las angustias, las aflicciones. Tienes que estar libre de eso. Sí, hermano, tienes que estar libre de esto. ¿Sí? Es decir, para que no venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Sí? Entonces, porque va a venir como un lazo. ¿Para qué sirve el lazo? Para atar. Sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Todos. Es un lazo que va a venir, hermano. Ahora, para apresar. Para apresarlos y llevarlos enlazados. ¿Y ese lazo lo trae quién? El enemigo. El enemigo. El asador, ¿verdad? Velen pues en todo tiempo orando para que sean dignos, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante De Dios. del Hijo del Hombre. Jesucristo. Hermano, ¿consideras tú que hay apatía en tu vida? ¿Que hay negligencia? ¿Que hay cosas que tienes que arreglar? Oras cuando se te antoja. Desayunas diario. Adoras nomás cada 8 días. Sí, todos los días. Ah, eso me gusta, hermano. Levanten los manos que adoran a Dios todos los días. Aleluya, la mayoría. Bueno, tenemos que hacerlo. Un poquito, ¿verdad? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no se concreta, yo creo que nada más en la reunión, hermano. No. Todos seremos adoradores de cada 8 días nada más. Tenemos que adorar a Dios en todo tiempo.
buscar a Dios en todo tiempo. Mire, hermano, ¿cuántos se postran delante de Dios en el cuarto cerrado orando? Son pocos. Bueno, yo le recomiendo, hermano, que háganlo más seguido y todos. Bueno, todos. Amén. Es para todos. Porque va a haber un descanso para tu cuerpo, para tu alma, y vas a estar en la presencia de Dios, hermano. ¿Sí? Ahí solito, cierra la puerta de tu recámara para que los niños no entren corriendo ahí. Mami, dame para un globo. Por el lado, no. Ahí no entra nadie. Ahí nada más está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y tú. Amén. ¿Sí? Y el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿De qué manera? Hay muchas maneras que Dios te recompensa, hermano. ¿Qué creen que vino el hermano, oró y el Señor sanó a fulanito, sutanito? Aleluya, qué unción. Te está recompensando el Señor, hermano. Te está recompensando el Señor por tu dedicación a buscar el rostro de Dios. Estar en la presencia de Dios, pues. Amén. Bien, vamos a ver ahí Romanos capítulo 8, 26. No, 8, 26 y 27. Romanos 8, 26. A ver, hermano, ¿qué dice? 8, 26 y 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues queremos decir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede con los santos. Aleluya. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hablamos que en los que estaban durmiendo, que el Espíritu está presto, pero la carne es débil, ¿sí? Ahora, en esta debilidad, el Espíritu está ahí para ayudarte, hermano. En esta cuestión de orar a Dios y de pedir aquello que tú necesitas. Dice, porque hablando de oración, Él te va a ayudar en tu oración. ¿Cómo debes de orar? Dice, piden y no reciben porque piden mal. Pero dice aquí, ¿cómo es que debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Exactamente, no lo sabemos, hermano. La Biblia lo dice. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo le pide el Espíritu Santo? ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? Gemidos indecibles. ¿Por qué? No se puede entender. Pero Dios entiende a través del gemido la petición del Espíritu. ¿Sí? Como que fuera una clave secreta, ¿verdad? Que papá Dios recibe del Espíritu Santo. ¿Sí? Hermano, porque Él conoce nuestros pensamientos y en el momento que uno esté, si no le salen las palabras, y Él ya sabe lo que estamos pidiendo con los gemidos. Por eso es necesario el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Dígame una acción del Espíritu Santo ahí, hablando en lenguas. Nada más que ahora se pasa de lenguas a gemidos. ¿Cómo podrías gemir, hermana? ¿Eh? No hay palabras. Sí, dice última ya ni palabras, ya nada más son sonidos. Hermano, ¿te acuerdas cuando yo te dije que había hablado en lenguas porque estaba yo llorando, pidiéndole, pero llorando, no me salían ya las lágrimas, las palabras, entonces que me sale la lengua, pues hablando en lenguas. Hermano,
Yo tenía una angustia hace tiempo, muchos años, no son muchos, pero sí algunos años. Yo ya no le podía decir nada al Señor, ya no encontraba palabras, y era puro gemir. Pero yo sabía que en ese gemido, yo sabía, porque el Espíritu de Dios se une con el Espíritu tuyo, ¿verdad? ¿Sí? Y se queda testimonio. Entonces, que yo sabía que Dios estaba recibiendo esa oración a través de ese gemido. Yo lo hacía con toda la intención porque era crucial, era angustioso ese momento. Empecé a gemir, hermano. Aleluya. Después, hermano, todo se arregló. Todo lo que yo pedía en ese momento, hermano, Dios me liberó de eso. Dios me concedió lo que le pedía. Pero mira, los que han recibido el bautismo tienen que ejercitar el don. Pero es muy bueno después del bautismo, en las lenguas, empezar a interceder. ¿Sí? Más bien el Espíritu intercede con gemidos. Hermano, yo puedo decir algo. Sí, hermano. Cuando Mari le pasó la yo le clamé a Dios. Ajá. Sí. Pero no me salían las palabras. Ya ella lo iba a perder. Pero yo le pedí a Dios que no lo perdiera, porque después se le iba a secar, ¿verdad? Sí. Y clamé a Dios, y él me escuchó, y luego cuando llegamos con la doctora dijo, a tiempo llegar, porque si no, su hermana hubiera perdido el ojo, y perderlo es que se le secara todo el ojo, porque fue el accidente de que ese virus le cortó, le hizo 3 roturas en su nervio ocular. Sí. Entonces, pues yo todavía cuando la operaron le quedó el ojo blanco, todo blanco, y yo me metí al baño y Señor, que no lo pierde, y pues gracias a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Necesitamos, hermano, buscar el Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu. ¿Sí? Fíjate bien, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu sabe cómo pedirle al Padre y usa tu lengua, tu garganta, para emitir los gemidos y poder así recibir la bendición de Dios. Fíjate bien, dijimos hace un momento que el Hijo de Dios tiene 2 intercesores divinos. ¿La dijimos en ese momento, verdad? ¿Cuál es el primero? Cristo. Cristo intercede por los creyentes en el cielo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo intercede dentro de ellos en la tierra, dentro de nosotros en la tierra. Por eso Cristo está ahí a la derecha del Padre, ¿verdad? Entonces el Espíritu está en ti, está dentro de ti, y Él gime pidiéndole al Padre conforme a su voluntad, conforme a la necesidad personal tuya, ¿no? Amén. Aleluya. Bien, sigamos adelante. El Espíritu Santo ayuda en la oración. Efesios capítulo 6, versos 17 y 18. Efesios 6, 17 y 18. Aleluya. ¿Qué dicen los 6, 17 y 18? Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Toma, es una parte de la armadura, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El casco. ¿Por qué el casco? ¿Para qué sirve el casco? Cubrir los dardos del enemigo. Es Corazón. los dados. Protección. Porque mientras estás orando, hermano, si te llegan los pensamientos de otras cosas, no vas a estar orando como uno. Ese es para que te cubras. Cubran tu mente,
tus pensamientos, porque el diablo manda malos pensamientos a la gente, ¿sí o no? Muchos malos pensamientos llegan a la gente. Pensamientos horrendos, vulgares, absurdos, bueno, de lo que peor, porque esos son los que habita el diablo, hermano. Pero por eso dice aquí, y tomad el diezmo de la salvación. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es destruir lo que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente, que eres salvo por el poder de la palabra de Dios. Eres salvo. Y él te dice, tú no eres salvo. Tú estás mal. Tú eres un fracaso. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje del Satanás. Pero entonces, hermano, por eso diezmo de la salvación. Y ahí la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Dice el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, fíjate bien, cuando tú estás intercediendo por alguien, oras, ¿verdad? Pero ¿cómo oras en el Espíritu? Aleluya. ¿Cómo oras en el Espíritu? En intercesión. clamando a Dios. ¿Pero cómo? Mira, hermano, te lo voy a poner fácil. Cuando tú tienes una petición de alguien que te pidió oración, o de alguien que tú quieres, vas a orar, tu pensamiento y tu entendimiento está orar e interceder, sí, pero en esa intercesión va a ser con súplica, va a ser con perseverancia. Tu mente está, Juan o Pedro o Chonita, tu intención es interceder por él. Vas a estar orando y suplicando a través de las lenguas. A través de lenguas debes de estar intercediendo por aquella situación o por aquella persona. Sí, aquí dice por los santos. Sí, bien, es una intercesión, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque hay un momento, hermano, que quizás las palabras se te acaben, se te agoten. Decir, Señor, bendice a fulanito, por favor, bendícelo, guárdalo, que tu misericordia sea sobre él, Padre. En un momento en que ya no tiene que palabras de español, empiezas a interceder en las lenguas. Pero la intención y la perseverancia es por interceder por aquella persona, por aquella situación. ¿Se entiende, hermano? Es muy importante, y Dios le agrada que uno ore por el otro, ¿sí? Según el mandato de Dios, orar los unos por los otros. Amén. Santiago 5:13. Vamos muy rápido. Santiago 5:13. Sí, hermana del Señor, confirma. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que dice, ¿cómo dijimos? Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Ándele. Dice, cuando alguien pasa por dificultades, pobreza o angustia, la Biblia lo invita a pedirle fortaleza a Dios en oración. Si se acerca a su mediador, Jesucristo, Él lo representará delante de Dios e intercederá por él y dará misericordia y gracia para ayudarlo en la hora de necesidad. Debe tomar en serio la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El creyente feliz en el Señor debe cantarle himnos de alabanza. Si alguno está afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Aleluya. Bien, dice bien. Entonces vamos a ver en Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Apocalipsis 5, versos 6 al 10. ¿Qué dice ahí, hermano? Aleluya.
Hasta ahí. ¿Hasta dónde llegan tus oraciones, mi hermano? Llegan a la presencia de Dios. Amén. Ahí las va a usar el Señor para un fin específico. Aleluya. Van a servir para enviar juicios a la tierra, hermano. ¿Sí? Dice bien. Así es que el Cordero va delante, tomó el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Por qué se postran delante del Cordero? Porque Jesús ¿Él es es Dios? Dios. Sí, amén. Jesucristo. Se postran delante del Cordero. Aleluya. Porque dicen que no es Dios, ¿eh? No, en todas las sectas, Sí es. casi en todas las religiones dicen que no. Que no es Dios, ¿eh? No. Dios Padre, Se Dios están Hijo y Dios postrando Espíritu los Santo. 24 ancianos y los 4 seres vivientes, hermano. ¿Sí? Son ángeles. Y ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora vamos a ver para qué sirven las oraciones. Las oraciones de los santos son preciosas para Dios, hermano. La oración que tú le vas al Padre es preciosa, ahí le agrada. Como que hay luz en esa oración. Sí, impartida por el Padre. 8.5, o no, 8.1.5, hermano, de ahí mismo. 8.1 al 5. ¿Qué dice? Hablando del séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. ¿Hasta dónde, hermano? ¿A 5? ¿Hasta el 5? Sí. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo, y las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hasta ahí. Fíjese, mi hermano. ¿Qué le añadieron o qué le van a añadir a tus oraciones? A ver, van diferentes Incienso. respuestas. ¿Qué le añadieron? Incienso. Para añadirle a las oraciones de todos los santos. Fíjate bien. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió a la presencia de Dios. Lo usó el Señor con el fuego del altar para mandarlo a la tierra, donde hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Será el terremoto que va a atundir por todo el mundo? Ese es cuando baje el Señor, ¿no? Y te ponga los pies. Es que va a haber varios. Se habla Porque de- sí va a haber sí, porque Él va a poner posar sus pies en Jerusalén. ¿Será el mismo? Sí. Hermano, será el- El monte de los olivos, ¿verdad? Posará sus pies. Sí, y un terremoto, pero creo que no está hablando del terremoto grande. No, el otro terremoto es. Sí, el otro va a ser grandísimo, hermano. Va a ser para probar a toda la humanidad. Muchos creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Otros dicen que no. Hay una tremenda discrepancia ahí. La Biblia dice que si tú guardas la palabra de la paciencia, Dios se te va a guardar de la hora de prueba que viene por sobre todo el mundo. Y la hora de prueba habla para probar a los hombres en la tierra, es el terremoto grande. Pero esta es otra cosa. Sí, es. Una prueba nada más, porque dice que no pasaremos la gran tribulación. Por eso ella habla de la gran tribulación, habla de pastor. No es
Sí, Va a ¿no? haber una prueba para probarnos, pero no es ¿Cuál? Donde dice el hermano que Ese- va a haber una prueba. O sea, si fue es un acontecimiento, pero cuando se habla de prueba es algo que no va a ser nomás. Mira un terremoto, ¿cuánto dura? Se va a hacer en todo el mundo, sí, pero es la gran tribulación. Viene la persecución allá. Viene la persecución, esa es la gran tribulación, porque va a haber muerte. Va a haber muerte. Y angustias, persecuciones tremendas, hermano. Los apóstoles de la prosperidad nunca les dicen eso. Nunca les dicen que viene un castigo a la tierra. Nunca les dicen que tienen que arrepentirse de sus pecados. Nunca se les dice que va a haber persecución. ¿No? Porque son cosas No, hermano, que al revés. podrían, Les dicen que todos, no importa cómo hayan vivido, todos se van a ir a la gloria de Dios. todos se van a ir, todos. Todos. Hasta la abuelita. Sí. Si la abuelita, hermanos, dicen que un hombre traía un Volkswagen lleno de Cristo salva, Cristo es el camino, y hermano, cuando entró al cielo más el Volkswagen entró. Porque era el que evangelizaba más que el dueño, que el chofer, ¿sí? Por eso tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar, hermano. Mire, las oraciones ascienden como incienso delante de Dios. Y tú no tienes que hablar a tus familiares del peligro que hay, porque está cerca el reino de Dios. Está muy cerca el reino de Dios, hermano. Entonces, como no hay mucho conocimiento o mucha aprehensión, quiero hablar de la presión de que ya está acabándose el mundo, la gente abandona las iglesias o viene cuando se le da la gana. Sí, entonces, hermano, cuando hubiera eso, ¿sabe qué? Yo creo, sin lugar a dudas, que cuando vengan las terribles consecuencias de los juicios, o los juicios más bien, las consecuencias del pecado, la gente va a querer llenar las iglesias, pero ya va a verse demasiado tarde. A lo mejor las iglesias van a estar vacías. Igual como se cerró el arca, hermano. Ahí ya no va a haber más. No va a haber más. Entonces seamos de las vírgenes prudentes, no de las insensatas. Hermano, tenemos que caminar en obediencia delante de Dios. Un cristiano derrotado, fracasado, con muchos problemas, terribles problemas, es porque no está orando. Es porque no está orando. Ciertamente hay ataques cuando la gente se mete en la oración, pero como estás fuerte en la oración, no te hace nada. Amén. Nada. Ya lo dijeron por ahí, el poder del cristiano está en la oración. Amén. ¿Eh? En todo tiempo, en todo tiempo. ¿Cuál es el antídoto para la tentación? Dice el hermano. La tentación, hermano. Y mire, hermano, la mayoría de la humanidad a cada momento tiene tentaciones, ¿sí o no? Tentaciones de tener aquel carro, de aquella casa, o del hombre o de la mujer. Hay que tener un hombre como ese bien guapo. El mío no está tan guapo. O al revés, hermano, son tentaciones que tú tienes que librarte de esas tentaciones, hermano, desligando tu alma de esas tentaciones, liberando tu alma de esas inclinaciones, y son producidas por el enemigo, hermano, son producidas por Satanás, ¿sí? Yo he sentido claramente, hermano, cuando algo se despega de mí, se despega de mí, que siento, ay, Señor, en el nombre de Dios, ¿y sabe qué? Siento, ¡pam!, hasta me sacude, hermano, ¿sí? Fíjate bien, esto es tremendo. Yo he sentido esa sensación porque como que está uno ocupado acá y acá, y de repente veo uno cosas o vienen cosas, y dije, caray. Y como no le hace uno caso, vuelve más centrado. Entonces, pues, en un momento, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y empiezo a reprender, hermano. ¿Qué se siente cuando se sale, hermano? Por eso, yo he estado pensando en un estudio, vamos a pensar en esto, a un estudio que se llama que las puertas del alma,
son muchas las puertas del alma. Entonces, hermano, tú eres responsable de cada puerta del alma, de cada puerta que hay en tu alma, ¿sí? Y de esas, mira, te lo voy a hacer como gráfico, hermano. O sea, a veces no te escandalizas. Por una puerta entra el diablo con un mal pensamiento. Pero hay otra puerta en donde tú puedes estar viendo. Hay otra puerta en tus sentidos, en tus recuerdos, en tu memoria. Muchas puertas a través del hablar. Hay muchas puertas, hermano, ¿sí? Entonces, imagínate todos los espíritus inmundos que hay. Buscan puertas en tu vida. 1, 2, 3. Buscan puertas en tus vidas donde entrar y morar. Por eso el cristiano odia, miente y tiene deseos de venganza. Estoy trayendo a memoria la palabra que vino hace unos 3, 4 domingos. Miente, odia y tiene deseos de venganza, aparte de otras cosas. ¿Por qué? Porque dejaron entrar en su alma esos espíritus. Y hay muchos. Vamos a ver, porque si me sigo de frente, no los dejo ir a comer.